está y ya está con nosotros Paola del Carpio, economista que siempre nos acompaña. Vemos, Paulita, que has estado en lo último ya para iniciar tu secuencia. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante porque está vinculado a la alimentación, a la seguridad alimentaria y cómo el no comer bien, especialmente en esos primeros años de vida, impacta en nuestros niños, en su desarrollo. Así que Paola hoy nos va a hablar de un tema muy importante. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Efectivamente, creo que es bueno hacer un pequeño alto al mundial, toda la fiebre mundialista, para recordar que estamos en plena crisis alimentaria y que esto puede tener consecuencias de largo plazo. No, el mes pasado salió el índice global del hambre, que nos mostró a nivel de todo el mundo que hay preocupaciones relacionadas a la alimentación de los niños, de los adultos, de todos un poco, y vemos que se ha estancado la lucha contra el hambre en el mundo. Tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la guerra y con la inflación y todas las cosas que hemos estado viendo. En el Perú, ¿qué pasa? Más de la mitad de los hogares están en situación de inseguridad alimentaria, es decir, que no tienen suficiente acceso a los alimentos o que lo tienen, pero tienen que hacer algunos esfuerzos adicionales para obtenerlos, o que no tienen un acceso, digamos, que continúa en el tiempo con seguridad. ¿Ok? Entonces vemos que 20% de los hogares tienen un acceso inadecuado a los alimentos, que no es suficiente, por ejemplo, o que no consumen suficientes calorías. De hecho, 1 de cada 4 hogares han consumido 2 o menos comidas al día en el año 2021. El 60% de los hogares, 6 de cada 10, han logrado obtener alimentos suficientes. Sin embargo, han tenido que usar sus ahorros, enfrentar trabajos un poco más arriesgados, hacer diferentes acciones que implican que puedan acceder a esos alimentos. Entonces veamos en este mapa quiénes son las regiones que están en peor situación. En cuanto a inseguridad alimentaria, podemos ver el caso de Ayacucho, donde esta es de 67.2% y el consumo deficiente de alimentos alcanza casi al 30% de las personas. También está Puno, que alcanza el 61.5% y también casi el 30% de las personas que no logran un suficiente consumo de alimentos. Finalmente, Ancash. Estas son las 3 regiones que están en peor condición. Paola, y en este caso da mucha pena ver a Puno y Ancash en este ranking liderando lo peor, porque tienen ingresos producto del canon, son regiones con plata. Así es, no es necesariamente una cuestión de recursos. Tiene mucho que ver también con la inflación, los hogares, diferentes, y el gobierno que no necesariamente ha llegado con diferentes estrategias para atender esta situación que ya tiene buen tiempo, ¿no? La inflación, digamos, la pandemia fue en el 2020, la inflación empezó con fuerza en el 2021 y continúa y va a continuar por lo menos un año más, ¿no? Entonces sí tenemos que fijarnos en eso y lo más importante, como decías al inicio, fijarnos en las posibles consecuencias de largo plazo para nuestros niños. Entonces pasemos al siguiente para ver ¿qué es lo que está pasando? El hambre y el futuro de los niños en el Perú. Entonces, esta situación del hambre, afortunadamente aún no ha tenido una consecuencia sobre la desnutrición crónica y la anemia, porque estos son indicadores de un poco más largo plazo. La desnutrición crónica tiene que ver con el limitado crecimiento de nuestros niños antes de los 5 años. Y bueno, este es un indicador en el que habíamos mejorado sustancialmente en los últimos años. De hecho, entre 2006 y 2016 pasamos de casi 30% a casi 10%. Y de ahí nos hemos estancado en esta lucha. Esto no ha cambiado mucho, pero lo que sí ha pasado es que se mantienen fuertemente las brechas entre el nivel urbano y el nivel rural. Podemos ver que a nivel urbano 7% de los niños tienen desnutrición crónica. 7 de cada 100. 7 de cada 100. Pero en el caso de las zonas rurales hablamos de 24%, ¿no? Estamos hablando de una brecha importante entre ambos niveles. Y esto, por supuesto, afecta el desarrollo de los niños, lo que no se logra desarrollar en estos primeros años. Y cuando hablamos de desarrollo, no solo hablamos del desarrollo físico, si crecí, si soy alto o chiquito, sino el desarrollo del cerebro. Así es. Esas posibilidades para después estudiar. Las conexiones neuronales, la capacidad de atención, la posibilidad de ir al colegio, porque si estás enfermo no vas a ir al colegio, aprender, y todo lo que eso conlleva en tu vida futura. Y en el caso de la anemia. Y de manera similar está la anemia, ¿no? La anemia, que es la deficiencia
deficiencia de hierro en niños menores de 3 años, en este caso, alcanza más o menos el 40% a nivel nacional. Esta es una lucha que nos ha costado un poquito más de trabajo que la desnutrición crónica. Y también mantiene brechas importantes. Acá hay que resaltar, por ejemplo, nuevamente el caso de Puno. Puno alcanza niveles de anemia de casi 70%. Es un escándalo. Eso es terrible porque estos son niños que no van a poder recuperar estas pérdidas. Pasamos a la siguiente para ver a qué me refiero con lo de las pérdidas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos niños con mayor desnutrición y anemia, como decíamos, las conexiones neuronales no se dan adecuadamente para que estos puedan rendir en el colegio, para que puedan prestar atención, aprender, tener la energía necesaria. Obviamente afecta la posibilidad de que repitan el año o que se retiren del colegio eventualmente. También afecta las probabilidades de mortalidad prematura y, bueno, por supuesto, gastos asociados a atenciones médicas. Diferentes estudios lo que han tratado de hacer es sumar todas estas consecuencias, ¿no? La pérdida de rendimiento. Aparte, sumemos, Lorena, Pedro, que hemos perdido 2 años de presencialidad y se han perdido muchísimos aprendizajes. Entonces, ahí ya tenemos un costo importante sumado a esta posibilidad si no combatimos el tema del hambre a tiempo, sobre todo para nuestros niños, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede llegar a costar? En el caso de la desnutrición, se calculó que para el 2019 costó más de 6.000 millones de dólares. Esto calcula las pérdidas para los niños, pero también las pérdidas que puede tener el Estado por atenciones, las pérdidas de productividad al futuro, porque estos niños también van a ser trabajadores que eventualmente no van a rendir como podrían rendir, no van a alcanzar su potencial. Y no van a tener el sueldo que podrían alcanzar para tener una mejor calidad de vida. Así, y para romper diferentes, es como un círculo vicioso, lamentablemente. Entonces es algo en lo que sí nos tenemos que enfocar. En el caso de la anemia tenemos un estudio que es un poco más anterior, pero de todas maneras es un costo importante. Mira, 2.767 millones de dólares, están asociados a la anemia, ¿no? Este es un estudio de Lorena Alcázar, de GRADE, que se calculó para el año 2009, pero también considera repitencia, pérdidas cognitivas, Paola, y el futuro, ¿no? Si este es un problema tan grave como ha quedado demostrado a partir de los números y de los estudios que se han hecho, que es un tema que existe de años en el Perú, sí. Tú como joven economista y acabas de viajar porque has estado también en Arequipa, has estado visitando distintos puntos del país, ¿por qué los políticos no se ponen de acuerdo para resolver este tema? Eso es un tema bien importante, pero de hecho en el año 2019, antes de la pandemia, sí tuvimos una mejora relativamente importante en los niveles de anemia. O sea, no retrocedió un montón, pero retrocedió consistentemente en 24 de 25 regiones, sí. ¿No? Y esto tuvo que ver con ¿qué? Con prioridad política. Se le dio prioridad política al tema de la anemia, los sectores se pusieron de acuerdo, articularon incluso con el nivel municipal, se realizaron las visitas domiciliarias. Entonces estas son cosas que, claro, con la pandemia han empeorado. También los controles, que se lleve a los niños a los controles, es un tema que ha empeorado sustancialmente con la pandemia porque se cerraron los lugares. Es decir, deberíamos estar impulsando una estrategia nacional prioritaria. Necesitamos prioridad política para combatir la desnutrición y la anemia infantil, porque esto afecta el hoy y, como nos has demostrado, afecta el futuro, sobre todo de nuestros niños. Así es, sumado a los esfuerzos que siempre comentamos, ¿no? Los esfuerzos de corto plazo urgentes y bien focalizados para las personas que más lo necesitan, para que puedan comer, básicamente, ¿no? Muchas gracias, Paola, como siempre, clarísima en tu explicación. De verdad que muchas gracias. Es Paola del Carpio, como siempre, con nosotros, economista, que hoy hemos venido combinadas. Así es. ¿Tú también ibas por Japón? ¿Tú también ibas por Japón? No, ibas por Alemania. Bruna, su hijita, estaba con la camiseta de Alemania. Así es. Pero te gusta el mundial, te gusta ver fútbol. Me gusta. Sí. Más o menos, no soy tan futbolera, pero el mundial me gusta mucho. Te queremos agradecer porque hemos tocado un tema de fondo. La semana pasada hablamos del gasto, que venía la Navidad, el gasto, claro, los que pueden, los que podemos gastar, pero esto nos afecta a todos. Ahora, la pregunta de Lorena